Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Matemáticas 1 décimo grado 2020 y en Las Palmas. Mi nombre es Alejandrina Contreras y voy a continuar hablándoles sobre la introducción a la trigonometría semana 3, parte 2. Hoy es 2 de septiembre del 2020. Les recuerdo sus materiales y nos vamos a trasladar a la página 57. Funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Si tenemos un punto O, es decir, en común, donde OB se fija, o es decir, es el lado inicial, y OA, que sería este otro segmento, gira alrededor de O, que sería el lado terminal, entonces diremos que este es el ángulo AOB. Si el lado terminal gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo, es decir, si gira en este sentido. Si el lado terminal gira a favor de las manecillas del reloj, es negativo, es decir, va a girar en este sentido. Con la ayuda del plano cartesiano podemos ubicar los ángulos en los cuadrantes de la siguiente manera. Primero, dibujamos un plano cartesiano y ubicamos los ángulos. En el lado derecho del eje X sería el ángulo 0. Si subimos, tenemos el ángulo de 90 grados. En el lado izquierdo del eje X tenemos 180 grados. Abajo tenemos 270 grados. Y para terminar, en el eje X tenemos 360 grados. Recordemos, la línea horizontal es el eje X, la línea vertical es el eje Y. Continuemos en la página 59. Consolidación de nuevos saberes. Representen en el plano cartesiano los siguientes ángulos. Ángulo de 320 grados. Vamos a dibujar un plano cartesiano. Vamos a colocar los ángulos de referencia que nos van a ayudar a ubicar de forma rápida también el ángulo, o por lo menos determinar dónde nos va a quedar este ángulo. Colocamos nuestro transportador, donde el centro del transportador va a ser en el centro del plano cartesiano o el origen del plano cartesiano. Y vamos a buscar 320 grados. Está más o menos aquí. Y luego con la ayuda del compás vamos a dibujar el ángulo que estamos midiendo. Y vamos a sombrear esa parte. El otro sería el ángulo de 275 grados. Igual volvemos a dibujar el plano cartesiano. Colocamos nuestro transportador. Les recuerdo nuevamente, el centro del transportador debe ir en el centro del plano cartesiano, en el origen. 275, medimos, marcamos con una línea y luego con el compás dibujamos el ángulo para sombrear. 275 grados. Pues bien, ahora que ya sabemos cómo medir ángulos, vamos a identificar lo que se conoce como ángulo de referencia. Se refiere al ángulo que se forma entre el lado inicial y el terminal y se toma como en base al eje X, es decir, al eje horizontal. Se representa de esta forma, θ ref, y se emplea para ángulos mayores que son mayores de 90 grados. Miremos el ejemplo 6. Determine el ángulo de referencia. Siempre nos van a dar un ángulo y en base a este ángulo vamos a sacar el de referencia. Miremos, dibujamos el plano, colocamos nuestro transportador, medimos, luego dibujamos el ángulo. Si usted tiene un transportador de doble medida, va a notar que la medida de abajo va a ser el ángulo de referencia. Es decir, aquí abajito de 100 el ángulo de referencia es 80. ¿Por qué? Porque es el ángulo que se forma entre
la medición que usted hace y el eje X. Ahí está, mire, ángulo de 80 grados. Si su transportador no tiene esa doble medición, no se preocupe, le vamos a enseñar. El ángulo de referencia es igual a 180 grados, que es el eje X, menos los 100 grados, que es el ángulo que nos dan. Por tanto, nuestro ángulo de referencia es 80, el mismo que está en la doble medida del transportador. Si no lo tiene, no se preocupe, aquí lo sacamos. Miremos un segundo ángulo. Volvemos a dibujar el plano cartesiano. Colocamos el transportador, ubicamos los 300 grados, lo dibujamos y luego el ángulo que queda entre el final del que medimos y el eje X, ese es el ángulo de referencia. Es decir, a 360 le vamos a quitar los 300 grados que nos indicaron al inicio y nos queda un ángulo de referencia de 60. Igual, ahí está en el transportador de doble medida, en la medida de aquí, ahí dice 60. Consolidación de nuevos saberes. Ángulo de referencia de 165. Podemos empezar sacando el ángulo de referencia siempre también si queremos. Ya nos tira que es un ángulo de referencia de 15. Lo dibujamos. 165, ahí está nuestro ángulo. Luego el de referencia, que serían 15. 180 menos 165. Ahora bien, miremos este otro ángulo de 250 grados. Aquí, si usted dibuja su ángulo de 250 grados, hay que tener cuidado. Como queda en el tercer cuadrante, nuestro ángulo de referencia es donde dibujé hacia 180. No es hacia 360. ¿Por qué? Porque está más cerca este eje. Entonces el ángulo de referencia es hacia 180. ¿Cómo se calcula? Se resta 180 menos 250. Bueno, aquí hay una equivocación, es menos 70. Por favor, corrijan en sus anotaciones, es menos 70. Continuemos en la página 61. Círculo unitario y las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Se le llama círculo unitario aquel que posee radio igual a 1 y su centro es el origen del plano cartesiano. Es decir, tiene que ver con el plano cartesiano. Ya sabemos cuánto miden los ángulos en los ejes 0, 90, 180, 270, ¿verdad? Ya sabemos que la horizontal es el eje X, la vertical es el eje Y. Bien, ¿qué es el círculo unitario? Es aquel que posee un radio igual a 1. Si medimos 1, ya sea 1 centímetro, 1 pulgada, 1 decímetro, y luego con nuestro compás dibujamos un círculo completo, vamos a notar que del centro a cualquier punto de la circunferencia es 1. ¿Por qué? Porque su radio es 1. 1 en la medida que estamos sacando, ¿verdad? Si medimos 1 centímetro, toda la redonda va a medir 1 centímetro. Si medimos 1 pulgada, pues toda la redonda 1 pulgada. También las coordenadas de referencia. En este punto es 1 para X, 0 para Y. En este punto es 0 para X, 1 para Y. En este punto es menos 1 para X. Recuerda que las X hacia la izquierda son negativos. 0 para Y. Y hacia abajo tenemos 0 para X y menos 1 para Y. También recordemos, Y hacia abajo es negativo. Círculo unitario y las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Regresando con el tema del círculo unitario,
donde en cualquier punto de la circunferencia es 1, entonces si yo saco un radio hacia cualquier punto de la circunferencia, me va a medir 1. Ese será el valor en Y. Si del origen hacia el punto que marcamos en el eje Y trazamos una línea, ese será X. Luego, si queremos evaluar el ángulo que está en el origen, que sería alfa, tenemos que determinar que 1 es el radio o su hipotenusa, Y sería el opuesto, recuerde, el opuesto al ángulo que quiero evaluar. El lado adyacente es el que está formado junto con la hipotenusa, forman el ángulo que andamos evaluando. Entonces en este caso es X. Y así podemos determinar las funciones trigonométricas que ya conocemos. El lado opuesto sería Y sobre R o hipotenusa. Recuerde, es la misma, tanto el radio como la hipotenusa mide lo mismo. Entonces, esto es igual a Y sobre 1. Ya sabemos que el radio mide 1 y por tanto Y entre 1 es Y. En resumen, entonces, mediante deducción, decimos que el seno de alfa es Y, dentro del círculo unitario, claro. El coseno sería lado adyacente sobre R o hipotenusa. Ya sabemos también que esta mide 1, X sobre 1, y por tanto es X. Por deducción sacamos entonces que el coseno de alfa es X, dentro de ese círculo unitario. La tangente, lado opuesto sobre lado adyacente, es decir, Y sobre X, seno sobre coseno. ¿Por qué? Porque ya dijimos, seno de alfa es Y, entonces es seno. Y coseno de alfa es X, entonces X es el coseno. Para el coseno de alfa distinto de 0, es decir, el denominador no puede ser 0 porque entonces no lo hace indeterminado y nuestra calculadora tira error. La cotangente, que es el opuesto a la tangente, solo le damos vuelta, X sobre Y, coseno sobre seno, para senos distintos de 0. La secante, que es la inversa de la coseno, solo le damos vuelta, sería 1 sobre X, que es igual a 1 sobre el coseno. Ya dijimos que el coseno es X. Igual la cosecante, la inversa del seno, 1 sobre Y, 1 sobre el seno. Bien, vamos a agregar a nuestra tabla de fórmulas. Ya teníamos, recordemos, las funciones. Ahora vamos a agregar el círculo unitario y las funciones trigonométricas. Pues bien, entonces hasta aquí este segundo video, esta segunda parte. Casi todo fue deductivo, pero es necesario para que usted pueda comprender mejor estas funciones trigonométricas. Nos vemos en el próximo video.